Amén. Hubo compañerismo, hubo palabra de Dios, hubo un testimonio muy bonito, hubieron preguntas, respuestas y en realidad hubieron juegos y comida y pues todo fue maravilloso. Así que gracias por cada uno de ustedes. Amén. Papás, sigan orando por sus hijos y sigan siendo ejemplo para ellos. Amén. En el nombre de Jesucristo, porque la iglesia sigue adelante. Amén. Les pido de favor que abran sus Biblias ahí en Hechos, capítulo 6, comenzamos con el capítulo 6, estaremos en los primeros 7 versículos, amén. Y si alguno necesita Biblia, por favor levantar su mano para proveerle una Biblia. ¿Hay alguien que necesita Biblia? Creo que todos están bien. Ajá, entonces, al tenerlo en mano, por favor levántense, pónganse de pie. Hechos, capítulo 6. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra leída. Sabemos que cada palabra, Señor, cada versículo, cada frase, cada palabra, Dios mío, es para nuestra enseñanza y para que nosotros conozcamos lo que ocurrió en tiempos pasados y lo que desde aquel día, Señor, el Espíritu Santo continúa haciendo y obrando en medio nuestro. Por esa razón se le llama a este libro los Hechos de los Apóstoles, y en realidad podemos con toda claridad llamarle a este libro los Hechos del Espíritu Santo, ya que eres tú, Espíritu Santo, quien continúas obrando en y a través de cada creyente, de cada persona. Así que te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana: elección de 7 servidores. Amén. Elección de 7 servidores. Bueno, terminamos con el capítulo 5, donde tuvimos el consejo de Gamaliel. Si ustedes recuerdan, los líderes judíos querían matar a Pedro y a Juan. Y la razón de querer matarles es porque no soportaban el poder de la palabra. Amén. No soportaban las acciones del Espíritu Santo. Posiblemente, estoy seguro que ellos no sabían, no entendían que el Espíritu Santo se estaba manifestando poderosamente, y cuando miraban las sanidades, miraban el poder de la palabra, las conversiones de muchos pecadores, la transferencia de los judíos hacia la fe cristiana,
estaban enloqueciendo, estaban furiosos, estaban enojados, no aguantaban lo que estaba sucediendo y querían matar a los apóstoles. Entonces, ¿se acuerdan que Gamaliel, un doctor de la ley, les aconsejó a ellos, a los líderes de los judíos, les aconseja que les dejen en paz? Amén. Porque si la obra y todo lo que está sucediendo era de los hombres, no necesitaban matar y derramar sangre, sería en vano. Porque la obra, si era de hombres, se acabaría sola. Amén. Pero si era de Dios, no podrían destruirla jamás. Y nosotros podemos mirar hasta hoy que han habido muchos movimientos en busca de destruir la fe, ya sea a través de falsa doctrina, a través digamos, credos directamente apuntando en contra de la fe cristiana, y entonces no han podido lograr hacer lo que ellos quieren contra la iglesia, porque la iglesia y la obra es de Dios. Amén. Cada uno de ustedes son obra de Dios. Ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Y el enemigo salta de enojado y hace lo que quiere y todo lo que puede para contrarrestar la obra de Dios. Y la verdad es que, amén, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y no podrá lograrlo. Entonces, miramos que el consejo de Gamaliel lo escucharon. Los líderes convinieron con Gamaliel, y lo que hicieron fue azotar a los apóstoles. Les amenazaron y les azotaron en Hechos 5:40, y luego los pusieron en libertad. ¿Y qué sucedió con los apóstoles? Con los creyentes, con la iglesia? Salieron y se fueron gozosos y continuaron haciendo lo que Jesucristo les había mandado. ¿Qué les mandó en Hechos 1:8? Que fueran y dieran la palabra en toda la tierra. Amén. Y entonces, y con el Espíritu de Dios en ellos, llenos de poder, iban haciendo todas esas cosas. Y no cesaban de enseñar la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 42. Pero ahora, en medio de todo este movimiento, miramos en el capítulo 6, donde realmente la iglesia continuaba creciendo grandemente. Y entonces era tanta la responsabilidad de los 12 de los apóstoles, que no era suficiente el personal, o ellos no eran suficientes para seguir y para dar, digamos, ayudar o hacer los ministerios que faltaban. ¿Okay? Y entonces, pensaron en elegir a 7 personas para que les ayudaran en la distribución diaria. Acuérdense que habían personas que vendían sus propiedades. No es que todos vendían sus propiedades, pero habían quienes vendían sus propiedades, llevaban los fondos a los apóstoles para que ellos distribuyeran de acuerdo a las necesidades. Y habían muchas viudas en aquel entonces, había mucha necesidad, mucha pobreza, y ellos habían dado el dinero para la distribución de las necesidades en la iglesia. Y entonces, después de elegir a estas 7 personas, básicamente hubo gran persecución y seguía creciendo la iglesia, se seguía multiplicando. Vamos a entrar al verso 1. Entonces dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Okay? Tenemos aquí la murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la razón? Dice de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Okay? Y supongo de que la distribución, como aquí no se lleva a cabo
cierta distribución de alimentos, obviamente en comparación a lo que otros pueden hacer, grandes distribuciones, porque hay mucha necesidad aquí. Veo que hay distribución también de alimentos para personas que realmente están pasando grandes necesidades y están las mujeres, María, hermana María, que realmente está dirigiendo el grupo de mujeres y se han coordinado muy bien en que traen ustedes artículos necesarios para que las familias tengan algo que recibir, ¿no? Y hacer ahí, y entonces apoyar de esa manera y mostrar que somos una iglesia que realmente queremos el bien para los necesitados, amén. Y hacemos obviamente lo que está dentro de nuestras fuerzas. Pero tenemos aquí entonces esta situación. Había crecido la iglesia grandemente, se había desarrollado en número. El número de seguidores, acuérdense, en Hechos 2:41, se convirtieron como 3,000 personas. Eso es algo masivo en comparación a la gente de aquellos tiempos. ¿Verdad? ¿Cuánta gente había? Y luego en Hechos 4:4 señala de que se convirtieron 5,000 personas, o 3,000 más 5, tenemos 8,000 personas que acaban de dar sus vidas al Señor. Y la iglesia sigue aumentando, y saben, es una bendición cuando la iglesia en realidad crece. A veces no sabemos qué hacer, pero es una cosa que si Dios, porque es de Dios y hay crecimiento, también Dios abre las puertas para ministrar a todos los que están, ¿no? A todos los que vienen entrando. Dios ayuda. Pero tenemos el crecimiento de la iglesia, y una de las cosas que les he comentado de tiempo en tiempo es que porque somos una iglesia con dificultades, o mejor dicho, somos personas con dificultades, ¿ok? Tenemos problemas distintos, ¿no? Yo sé que todos ustedes tienen alguno o más problemas, yo no sé, algunos de familia, algunos problemas financieros, otros de empleo, no sé, pero todos tenemos problemas. Y porque somos personas con problemas, cuando crece la iglesia, ¿sabes qué pasa, no? Hay más problemas, hay muchísimos problemas. Y entonces, para resolver los problemas internos, pues hay que tener obviamente gente preparada para que nos ayude a las necesidades que surgen en la congregación. Y lo bonito de todo esto es que Dios está a cargo de la iglesia. La iglesia no es del pastor, no es de los que sirven en el momento actual. La iglesia es de Dios y Él es quien suple para que se lleve a cabo lo que Él quiere, que es que todos crezcamos y vivamos para Él. Pero entonces, ¿se acuerdan ustedes de que la iglesia más adelante, en 1 Corintios 16:3, vemos que habían varias iglesias que se reunían para recaudar fondos y enviar estos fondos a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén tenía pobrezas, ¿verdad? Y hacían eso. Así que la iglesia había crecido en número y había distribución de alimentos o artículos necesarios, y hubo murmuración, y la razón ya sabemos, porque los griegos, mejor dicho, las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas o estaban desatendidas. Parece entonces que los apóstoles, porque estaban siendo desatendidas, supongo de que los apóstoles estaban haciendo todo, ¿sí? Me imagino que ellos estaban haciendo todas las cosas que se tenían que hacer. Se tenían que hacer todas las cosas. Recuerdo cuando hace muchos años un cierto pastor, no de Calvary, yo antes fui y ministré en una iglesia, en un movimiento pentecostal, así que yo tengo trasfondos pentecostales, pero bueno,
no quiero confundirlos en esto, nosotros también somos pentecostales, solamente que tomamos las escrituras tal como Pablo dice en cuanto a los dones del Espíritu, ¿no? Pero nosotros somos pentecostales, todos nosotros, creemos en los dones del Espíritu, pero deben hacerse en el contexto de las escrituras. Pues entonces yo servía en esa iglesia, mi esposa y yo, y recuerdo de que teníamos distribución de alimentos. Nosotros abríamos la bodega, llevábamos el alimento, poníamos las mesas, acomodábamos las bolsas y la gente llegaba y les decíamos, las personas, hagan línea para recibir sus alimentos. Y lo que sucede es que venían muchos a recibir la comida, pero se iban. Nuestro anhelo era que se quedaran para recibir la palabra de Dios. Entonces hicimos un cambio, dijimos, bueno, antes de recibir los alimentos necesitan cada persona quedarse, vamos a dar la palabra, deben de quedarse y al final les daremos sus bolsas de comida. Y bueno, muchos mejor se fueron, no querían oír la palabra, ¿no? Pero el punto es de que me imagino los discípulos o los apóstoles ya ahora, ellos abrían la bodega, ellos preparaban las mesas, ellos embolsaban los artículos cualquiera que sean, y entonces ellos repartían todo y era mucha gente, muchas personas, y luego ellos estaban involucrados en la oración, las necesidades, en dar la palabra, y hermanos, lo estaban haciendo todo. Y entonces, y eso es lo que, y esa es la razón principal porque cuando escucharon que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, notaron que no podían hacerlo todo. No podían hacerlo todo. Para funcionar adecuadamente y cubrir los ministerios necesarios, se necesitan suficientes obreros. Y entonces, y aún más cuando la iglesia está en crecimiento. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 9, 37 y 38 que los obreros son pocos. ¿Okay? Los obreros son pocos, la mies es mucha. Pero yendo al verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles debían de darle prioridad entonces a la predicación de la palabra de Dios y debían de ocupar todo su tiempo para prepararse. Hermanos, quiero comentarles a ustedes de que la preparación de las enseñanzas toma muchísimo tiempo. Toma mucho tiempo. Yo entiendo de que hay muchos predicadores que realmente dicen, bueno, el Espíritu Santo me enseñará lo que debo de decirle a la congregación en el momento de ponerme al púlpito y Él me lo dará. Pero la verdad no es así. Si nosotros no hemos puesto en este pozo vacío la palabra de Dios, en realidad no tenemos nada que decir, nada que dar. No podemos ni debemos. La predicación de la palabra, la preparación necesita suficiente tiempo. Amén. Hay personas que toman de lo mínimo, porque andan deprisa, 8 horas de estudio, pero son básicamente 15 y más horas que tenemos que poner en cada una de las enseñanzas. Eso es lo mínimo y en realidad necesita tiempo. Los apóstoles debían de centrarse en estudiar la palabra de Dios, en darles la palabra de Dios. Y yo quiero realmente agradecer porque varios de ustedes están en los ministerios y ustedes son de mucha ayuda, de mucho apoyo para mí. Amén, y están en distintos ministerios. Y estoy muy agradecido con el Señor. Y agradezco a cada uno de ustedes que pone de su parte y yo sé que no es fácil. Porque si nos ponemos a pensar en medio nuestro, yo creo que la mayoría de ustedes sabe de que todas las cosas que aquí se hacen son ministerios distintos.
y todos están funcionando. Por ejemplo, está el ministerio de limpieza, el ministerio de niños. Las mujeres allá se preparan para darles a los niños las enseñanzas adecuadas. Y es bastante responsabilidad, bastante trabajo. Tenemos el ministerio de jóvenes, que gracias a Dios ahora hay servicio para ellos, palabra para ellos todos los domingos. Pero debe de haber personal para llevarse a cabo lo que se lleva a cabo, ¿no?, con ellos. Tenemos el ministerio de mujeres, gracias a Dios por María, ¿no?, que el Señor la ha levantado para ese ministerio, y sé que está dando muy buen resultado, y veo pues que cuando me pongo a pensar en los distintos ministerios, como que todo está así, de este modo, bien conectado. De hecho, el ministerio del evento de los jóvenes que dimos este fin de semana, es primera vez que lo hicimos de parte de Calvary Chapel, de aquí, y entonces realmente yo estaba pensando en que no había suficiente comunicación, y realmente eso fue uno de los factores, pero a pesar de eso, todo salió bien. Los jóvenes se llevaron lo que Dios tenía para ellos, se fueron animados, quieren volver, quieren que volvamos a hacer estos eventos, y el Señor abrió el local allá donde nos quedamos. El Señor preparó todas las cosas, las personas que debían de servir, y fue un evento tremendo. Amén. Pero todo esto, mi punto es, todo esto exige responsabilidades, y una sola persona o 2, 4 personas no pueden hacerlo. Se necesita un buen personal para llevar a cabo cada ministerio, y doy gracias por cada persona que se presentó para apoyarnos en esto. Tenemos el ministerio de Ujieres, la misma situación. Hay necesidad en la puerta para hacer un buen trabajo, amén, con los Ujieres, que ellos pues están atendiendo a los hermanos que van entrando a la iglesia, y eso necesita buena coordinación. Tenemos el ministerio de sonido, también es algo que ha estado funcionando muy bien. El ministerio de la alabanza, todo en realidad, todos estos ministerios son necesarios, y tenemos que trabajar coordinadamente, amén, y solamente así puede funcionar. Entonces yo creo que todo está bien, está funcionando bien, y doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes, amén, que están ahí sirviéndole al Señor. Pero tenemos aquí entonces a los 12, a los 12 apóstoles, convocando a la multitud de los discípulos para que ellos se ocuparan en buscar a personas calificadas para servir a las mesas, para servir a la iglesia, para servir a las diferentes responsabilidades, y todos fueran atendidos. Verso 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Simplemente ustedes están aquí para atender las mesas, amén, para que abran la bodega y para que pongan, por decirlo así, los alimentos en bolsas, artículos en bolsas, y acomoden a la gente y se ocupen en esta gran responsabilidad, para que nosotros nos podamos atender o concentrar en la preparación de la enseñanza, o para dar la palabra de Dios. Entonces, de la congregación aquí tenemos que ellos, la congregación, no los apóstoles, pero la congregación debía de identificar a 7 varones para que se ocuparan en la mesa. Pero también notamos la clase de personas que estos debían de ser, clase de personas. Debían de ser, en primer lugar, hombres de buen testimonio, personas de buen testimonio con los de adentro, con la iglesia, la congregación y los de afuera. Buen testimonio se refiere a una persona que realmente no existe ninguna razón para ser criticada o juzgada. Buen testimonio. Que no existe nada, ninguna falla que alguien pueda decir: ¿sabes qué?
fulano de tal, tiene esto y anda en esto y lo otro que está deshonrando a Dios, o está viviendo así de este modo con la familia y que es evidente, ese es un mal testimonio. Pero los que debían de servir tenían que ser personas de buen testimonio. Y lo que se me viene a la mente es, ¿se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel, que estuvo en Babilonia en tiempos de la deportación a Babilonia, y ahí él fue elegido o escogido para ser uno de los gobernadores de Babilonia. Pero habían otros menores que él, otros gobernadores o personas a cargo de ciertas responsabilidades, y tenían envidia contra Daniel. Y ellos se unieron todos para forjar algo en contra de Daniel. Y decían, pero es que no encontramos razón ni motivo. ¿Cómo podemos culpar a Daniel? ¿De qué podemos acusarle? Si él es perfecto, en todo está bien. ¿Qué hacemos? Y a eso se refiere, de que los que servimos al Señor no debemos de tener, debemos de ser personas de buen testimonio. Que si alguien nos critica o nos acusa de algo, amén, sin tener información correcta para juzgarnos, en realidad ellos se están lastimando porque están juzgando y criticando sin evidencias, y Dios va a tratar con ellos. Pero es nuestra responsabilidad de dar un buen testimonio, y eso es personal. Amén. Eso es tu responsabilidad. Debes de velar por guardar tu testimonio, de no dar lugar a que otros hablen y blasfemen el nombre de Cristo, ni adentro de la congregación, ni afuera con los inconversos. Debemos de cuidarnos cada día. Debemos de elegir lo que hacemos. Amén. Entonces, porque deben de ser personas de buen testimonio. En segundo lugar, deberían de ser hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Bueno, pregunta, ¿cómo sabemos si una persona está llena del Espíritu Santo? Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo sabemos si el que dirige aquí la alabanza está llena del Espíritu Santo? ¿O cómo sabemos si la hermana que enseña a las mujeres está llena del Espíritu Santo? ¿O cómo sabemos si el pastor está lleno del Espíritu Santo? Todo lo que podemos o debemos hacer es abrir nuestros ojos espirituales, recordar lo que dice la Biblia: por sus frutos los conocerán. Amén. ¿Produce malos frutos o frutos buenos? ¿Produce frutos de la carne? Gálatas 5, 19 al 20, o está produciendo frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23, tan simple de así. Es más, me gustaría que vayamos a Gálatas 5, 19 al 20, para que esto se nos quede claro de una persona que anda en la carne. Gálatas 5, 19 al 20, y dice, aquí están los que no andan en el Espíritu, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Está alguien en adulterio? Si alguien está en adulterio, no anda en el Espíritu. Tampoco puede servir en la iglesia. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Es el hermano o la hermana idólatra? Celos, es una hermana celosa, es una hermana o hermano iracundo que se enoja sin razón, se enoja por cualquier cosa, anda en contiendas, crea disensiones o habla herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son creyentes. No son creyentes. Entonces, todo lo que podemos hacer y debemos hacer es observar nada más. Asegurar que la persona que está hablando del Señor, dirigiendo el ministerio,
sea una persona de buen testimonio. Y es obvio, cuando hay críticas, es sin evidencias. A veces las críticas pueden levantarse por envidia, como le sucedió a Daniel, que por envidia le criticaron y querían destruirlo. Pero la otra pregunta era de que si está produciendo el fruto del Espíritu, es obvio, nada más ver cómo es su vida. Gálatas ahí mismo en 5, en 22 al 23, y dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Es el hermano amoroso con la congregación? ¿Ah? ¿Es el hermano amoroso? ¿Ama la obra de Dios? Dice gozo. ¿Es el hermano gozoso? Paz, paciencia, es paciente, es benigno. Dice bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Es un hermano bien templado? Que no es, ¿verdad? A veces que no es inestable, es alguien estable en sus emociones y centrado en lo que la palabra de Dios dice. ¿Es así él o ella? Entonces, si es así, obviamente, sí. Estos son las personas que deben de estar conduciendo los ministerios. Y luego tenemos otra cosita más, es con sabiduría, hombres con sabiduría. Hombres con sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque en la iglesia hay problemas, como acabo de mencionar. Somos una congregación que entre más crecemos, más problemas hay, y las personas que sirven deben de tener estas cualidades de sabiduría para lograr, pues, con sabiduría, aconsejar, atender las necesidades, ¿no? Con sabiduría. Porque estos siervos debían de ser hombres llenos del Espíritu Santo, entonces su testimonio debía de ser bueno. El testimonio es la respuesta o la evidencia que estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestra vida, ¿okay? Y llenos de sabiduría. Sus vidas entonces debían de cuadrar con su profesión de fe. Las personas que iban a ser elegidas aquel día, sus vidas deberían de cuadrar con su fe. Porque muchas veces yo puedo predicarles de aquí arriba y aunque es difícil la preparación e incluso el poder hablar, si tenemos el don de poder expresar, pero vivir, ¿qué? Vivir es lo que más cuesta. Y a veces nuestra vida no cuadra con lo que estamos hablando. Y debemos de tener cuidado con eso, porque somos hijos de Dios y obviamente queremos servirle. Amén. Entonces, sus vidas debían de cuadrar con su profesión de fe, para conocer la voluntad de Dios. Efesios 5, 15 al 18. Les pido ahí que vayan a Efesios 5, 15 al 18. Dice ahí en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, ustedes creyentes. Amén. Efesios 5, 15. O sea, ustedes que son creyentes, examinen sus vidas, vean sus vidas, cómo actúan. Que anden con diligencia, que vean con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, ni en lo cual hay disolución, antes sed que llenos del Espíritu. Amén. Del Espíritu Santo, llenos de la tercera persona de la Trinidad. Esa debe ser nuestro anhelo diariamente, de ser llenos del Espíritu de Dios. Porque estamos en el ministerio, ¿no? Debemos de ser llenos del Espíritu de Dios. Más adelante, Pablo amplifica las cualificaciones o calificaciones de los que sirven en la congregación. 1 Timoteo 3, 8 al 13.
Y aquí dice de la siguiente manera, del 8 al 13 habla de los diáconos y dice los diáconos, asimismo, diácono es un servidor, para que recuerden. ¿Ok? Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, ¿ok? Honestos en todo aspecto, honestos en su casa, honestos en hablar la verdad, honestos en sus negocios, allá afuera y adentro de la iglesia, honestos. ¿Ok? Sin doblez, o sea, sin ser así, ¿no? Que hoy estamos arriba pensando acá y sintiéndonos acá y a veces no somos estables en nuestros sentimientos, emociones ni palabra. Entonces, sin doblez, no dados a mucho vino. Bueno, esto da como ideas de que sí puedes beber un poquito de vino y dice que no deben de ser dados a mucho vino. Y yo les recomiendo, el que tiene problemas con el alcohol, no beba, punto. No beba. Y si nunca ha bebido, no lo empiece, porque si lo empieza, a lo mejor no le vaya bien. A lo mejor siga y se convierta en un borracho. ¿Okay? Pero dice, no ha dado mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y hasta donde dije el 18, ¿verdad? No, perdón, hasta el 13. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, porque ellas también ejercen responsabilidades, no calumniadoras, sino sobrias, o sea que piensen bien, que tengan una mente bien equilibrada para que hagan las cosas que están haciendo de manera correcta. Dice que sean sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos, que gobiernen bien sus hijos y su casa. Y saben, esta gobernación aquí es que papás, mejor dicho, el papá es el líder del hogar. ¿Sí? No manda tu hijo, no mandan tus hijos. Es más, papás, es más, esposos, no manda la esposa. Bueno, me refiero en términos espirituales. ¿Ok? El líder es el esposo, porque al esposo Dios le va a pedir cuentas un día de cómo maneja el hogar. Oran en casa, enseñan a sus hijos, se sientan a la mesa, piensan en Dios constantemente. Dios quiere eso. Amén. Somos líderes del hogar. Y en el verso dice que gobiernen bien su casa. Esta gobernación también incluye que el esposo debe de orar con la esposa, La esposa debe estar en sumisión también al esposo. Yes, sí. Debe estar en sumisión al esposo. Todo debe de estar coordinado. Dice porque, verso 13, porque los que ejercen bien el diaconado, tienen que ejercer bien. El que ejerce bien el diaconado, ganan para sí un grado de honor, de honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero si yo no estoy haciendo como debo, obviamente nadie va a creer lo que hago. Mi enseñanza se convertirá en que sí sabe lo que está diciendo el pastor, sí está él mismo siendo ejemplo, o nada más de labio, de diente a labio. No, tenemos que asegurarnos que los que sirven sean así, sin doblez. Ahora, pregunta, ¿por qué es importante y necesario que los llamados a servir tengan las calificaciones mencionadas? ¿Por qué? Para mantenernos en el mismo sentir. Tenemos que estar unidos. No podemos trabajar juntos. Por ejemplo, el evento de ayer. Si no estamos bien unidos trabajando así juntos, amén, no podemos jalar.
nos hacemos bolas. Y en lugar de hacer cosas ordenadas, podemos crear un desorden. Y cuando no hay suficiente personal para hacer estas cosas, así se siente. Que uno está aquí tratando de llevar gente, pero otros vienen en camino, pero otros no han salido de sus trabajos y como que no, hay algo que falta. Se necesitan personas, ¿sí me entiende? Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Se necesitaba buen personal, tenían que trabajar juntos y por eso era necesario que tuvieran estas calificaciones. Amén. Que hablaran todos una misma cosa, sintieran una misma cosa, no divididos. 1 Corintios 1:10. Era necesario para trabajar juntos como un solo cuerpo, porque eso es lo que somos. 1 Corintios 12 al 27, cuando tenga tiempo, lea ahí lo que Pablo dijo acerca de la iglesia, que somos un solo cuerpo, y como somos un solo cuerpo, necesitamos trabajar unidos. Y si no tenemos estas calificaciones mencionadas, no hay unidad. No se puede trabajar juntos. Luego también estas calificaciones para enfocarnos en la dirección de Dios, con los mismos propósitos. ¿Cuál era el propósito de ayer? Que los jóvenes se les diera la palabra, que regresaran diferente como de lo que iban. Y cada evento, cada enseñanza va con esos fines de que ellos avancen, crezcan. Y este es el mismo propósito de la iglesia. La enseñanza aquí es para que todos nos nutramos, para que todos crezcamos y aprendamos a trabajar juntos, porque solamente así Dios honra su ministerio. Y solamente así existe el crecimiento sano en la congregación, un crecimiento sano en donde todos estamos así unidos, trabajando juntos. Y que si uno hizo alguna cosa un poco diferente de lo que el coordinador dijo, no hay problema. No hay problema. Todos estamos aprendiendo. Podemos ser flexibles en todo lugar, las mujeres en la cocina, en la distribución o en las responsabilidades como ayer. Podemos ser flexibles, no importa, ¿sabes? Que este juego era antes de aquel, no importa. El punto es qué es lo que se llevan los jóvenes. Que la comida fue preparada de esta manera y de aquella manera y yo había planeado así, no, está bien, no hay problema, vamos a aprender. Y nunca hacer esto, sino unirnos y saber que la gloria se la lleva a Jesús. Amén. Añadir entonces personal a ministerios sin las calificaciones mencionadas no funciona, porque unos están llenos de la carne y otros del espíritu y no pueden unirse, tan separados. Entonces los que ya están sirviendo en medio nuestro, busquen ser llenos del Espíritu. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo. Cuiden su testimonio dentro y fuera de la congregación. Practiquen la honestidad en todo tiempo y en todo lugar. No den razones para que otro hable y desacredite el Evangelio. Porque si lo haces, la culpa será tuya. Sí. No sean amantes del dinero, sino de Dios. Sean sobrios, amén, con dominio propio, juiciosos, y sirvan a Dios, y todo lo que hagan, háganlo para el Señor y de todo corazón, amén, de todo corazón, para el Señor. Si ustedes sirven aquí a esta iglesia, si ustedes llevan un vaso de agua al sediento o un plato de comida al hambriento, no lo hagan tratando de que los mire el pastor o alguien más, háganlo para Jesús. Que los vea Jesús. Porque Él es la persona quien un día dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que a mí me interesa. Que Dios, Jesucristo, me diga bien hecho. Y con eso en mente, si me equivoco, ya no es un problema para mí. Si yo me equivoco en algo y no salió bien como pensaba que algo, inclusive la enseñanza, quizás no me preparé lo suficiente. Hice lo que pude, ¿no? Pero yo quiero agradar al Señor Jesús en todo lo que sea posible
recordando que Él es quien nos da el aplauso. Entonces, los que todavía no están sirviendo, pero sienten el llamado de servir, preparen sus corazones, hagan lo mismo, sigan los mismos requisitos, para que cuando sirvan ustedes ya están preparados o preparadas. Empiecen ya a practicar 1 Timoteo capítulo 3, porque les aseguro que varios de ustedes son los servidores de mañana. Varios de ustedes, amén, varios jóvenes son los servidores del día de mañana. Amén. Empieza ya a practicar, a honrar a Dios. A sus discípulos Jesús les dijo: la mies, a la verdad, es mucha más, los obreros pocos. El Señor te va a llamar a servirle. Prepárate ya. Nunca los obreros son muchos. Los obreros siempre han sido pocos. La mies es mucha. La responsabilidad de la iglesia, los ministerios, el mundo allá afuera inconverso, siempre es mucho, y oremos a Dios que levante más obreros. Amén. Vamos al verso 4. Dice ahora entonces, y nosotros, o sea, ya les dijo en el verso 3, ustedes escojan la gente que tengan estas calificaciones para que ellos se ocupen de la mesa, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el mismo formato que nosotros queremos para, siempre mantenerlo. Y yo no sé si, me imagino que la mayoría de ustedes están enterados de que estamos teniendo escuela bíblica en este lugar. Por año y medio, ya vamos sobre 3 meses, y todo está funcionando muy bien. Y esto es para personas que están sirviendo, y aunque están sirviendo, están afilando sus espadas más y más para servir mejor. Y hermanos, ellos siguen ahí trabajando para el Señor. Pero también personas que todavía no han servido, no están sirviendo, también lo están haciendo. Y dice el verso 5, vamos al verso 5 de Hechos 6, dice: agradó la propuesta a la multitud. Noten esto, es muy importante. Dice que agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, y Timón, Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nombres bien raros, ¿no? Nombres griegos aquí, la mayoría de ellos, bien difíciles aún de pronunciar. Pero noten la primera parte del versículo 5, dice que agradó la propuesta a la multitud. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que estaban así, y eso es lo que yo quiero. Lo queremos con nuestra congregación, estaban así, unidos. Si no hubieran dicho, no, pues no, ¿sabes qué? Pedro, hazlo tú. Es más, si tú quieres que hayan más obreros, ve y invítalos tú, al fin nosotros no sabemos qué hacer. No, les pareció muy bien a todos, y empezaron y lo hicieron así. Todos estaban en el mismo sentir, y la congregación estaban convencidos. Esto es muy importante también, que la congregación estaban convencidos que Pedro y los apóstoles estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y yo quiero decirles algo muy importante en relación a nosotros. Si ustedes creen que Dios nos puso aquí a mi esposa y a mí, entonces trabajemos juntos. Amén. Démosle hacia adelante. Hagamos lo que Dios quiere hacer para Irapuato. ¿Ok? Y entonces eso es muy, muy importante. Pero si no creen, el problema es que cuando la congregación no cree que el pastor sea el pastor aquí, o la congregación no cree que las personas que sirven, sáquenlos. No estaríamos en la misma página, ¿verdad? Pero estos estaban unidos, y obviamente habían visto la necesidad y dijeron, claro que sí, es necesario. Y escogieron a todos estos, Felipe y luego y Esteban fueron los grandes predicadores que después de inmediatamente servir a las mesas pasaron a la predicación. Amén. Esteban, por ejemplo, Hechos
No vamos a leerlo, nada más anótalo si puedes, pero ahí en Hechos 8, 5 al 8. Este es Felipe, se fue a los samaritanos. Y Esteban, un gran predicador también, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Hechos 7, 57 al 60. Okay. Pero supongo que el orden que siguieron para elegir a estos 7 fue el siguiente, es lo que yo supongo. La iglesia primero identificó a los 7, ¿okay? ¿Dónde están? Y eso no fue de un día, no fue de un momento. Sí, tomó tiempo. Fueron y acuérdense, son muchos, son más de 8,000 personas. ¿Ah? Y ellos fueron a investigar, fueron a ver, y en el proceso del tiempo que creo que ya habían identificado a estas personas, ya habían visto quién es quién, cómo se comportan. Y dice que, bueno, mejor dicho, en segundo lugar fueron presentados a los apóstoles, y los apóstoles no solo dijeron, órale, oh, ¿quiénes son? Oh, aquí están, oh, órale, entonces tú siéntate aquí, tú vas a tocar los tambores y tú el teclado. No. Supongo que hubo una evaluación para confirmar que en realidad ellos tenían las calificaciones antes predichas. Fueron presentados, fueron verificados y luego pusieron manos sobre ellos y oraron por ellos. Pregunta, ¿los eligió la iglesia o Dios? Dios, ¿verdad? Los eligió Dios, por supuesto. Cuando los apóstoles ponían las manos sobre ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban únicamente confirmando lo que Dios ya había elegido, lo que Dios ya había escogido. Ellos estaban confirmando a través de la oración. Lo mismo sucede cuando un pastor es ordenado. Antes de que oraran por mí, el Señor ya me había escogido desde antes que yo naciera. Amén. Y únicamente asunto de tiempo. Se llegó el momento, pusieron manos por mí, pero yo ya había sido elegido por el Señor. Sin embargo, los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de esto, de mirarla. Por eso digo, tengan cuidado de su testimonio. ¿Quieren servir a Dios? Cuiden ya su testimonio. Y si tienen un mal pasado, pídanle perdón al Señor y arreglen su vida. Porque no hay nada mejor de estar en la iglesia con toda la seguridad que somos de Cristo y que si Él viniera hoy nos vamos con Él. Entonces, cuiden su testimonio. Amén. Para servirle al Señor. Y dice el verso 7, y terminamos en breve, dice, y crecía la palabra del Señor. Qué bonito, ¿no? Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. Esto es grande, porque estamos hablando de sacerdotes que servían a los judíos, que oficiaban los servicios, bien metidos en el judaísmo, y muchos de ellos, ¿qué dice? Creyeron a la fe. Amén. Entonces, los griegos hicieron lo correcto en quejarse. Hicieron lo correcto en quejarse que sus viudas no estaban siendo atendidas. Luego los apóstoles hicieron lo correcto en buscar solución, sabiduría. Hablaba de sabiduría. Nosotros eso es lo que necesitamos, sabiduría para ver qué pasa, cómo resolver la situación, si eso no es verídico o verdadero. Los apóstoles hicieron lo correcto al buscar solución y Dios siguió bendiciendo su obra. Entonces ahora habían más obreros. ¿Amén? Habían más obreros, ahora habían más manos, más pies, podían abarcar más terreno. Eso es lo que hacen muchos que salen bien organizados. Desafortunadamente, pocos creyentes hacen eso. Pero otras religiones bien organizados van y hacen grandes alcances. Nosotros necesitamos que Dios haga lo mismo a través de nuestras vidas. Pero habían más manos, más pies, más bocas para hablar. Amén.
y más campo, para más lugar para cubrir el terreno misionero. Y la iglesia fue aumentando día tras día y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Esto es lo que queremos, amén. Que Irapuato conozcan la palabra de Dios. Y termino en breve, pero es mi oración para nosotros en esta ciudad. Amén. Mi oración. Dios quiere salvar a la ciudad, pero ¿a quién va a enviar si no hay nadie dispuesto? Tenemos que ser nosotros. Alguien tiene que ser y decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy, envíame a mí. Y es mi deseo. Y yo vamos a tomar la Santa Cena en breve. Pido a los hermanos, a Mario y a José Luis, o a menos que hayan organizado diferente, pero que se preparen con los elementos. Y yo les digo cuándo empezar a repartirlos, pero yo quiero pedirles algo a ustedes, a todos ustedes. Recuerden, aquí es la iglesia va y ellos, nada más un momentito, pero la iglesia va y en busca de estos 7. Y ahora mi petición para ustedes es que ustedes mismos, todos ustedes, se mantengan en oración. Amén. Oren. En primer lugar, oren por los que están sirviendo. ¿Sí? Oren por todos los que están sirviendo. Oren todo lo que el Señor ponga en sus corazones que deben de orar, para que ellos sean fortalecidos. Oren por los que serán añadidos en el futuro cercano. Oren por ellos, porque estamos hablando de Dios va a traer más personal a este lugar. Los jóvenes van a crecer, los niños van a llegar a ser jóvenes, y esto va a crecer, van a haber cambios. Entonces, ora por los futuros siervos de Dios en este lugar. Amén. Ora por ellos, y ora como el Señor te muestre. Y luego ustedes, congregación, oren unos por otros, porque al fin y al cabo no son los de afuera a los que Dios va a traer a que ministren, sino que son ustedes mismos, ustedes mismas. Amén. Entonces, acuérdense de orar por todos, por la congregación, unos por otros, en tus oraciones diarias. Haz eso. Amén. Y esperemos a ver lo que el Señor va a hacer. Amén. Entonces vamos a orar. Mientras pido a Mario que pase aquí al frente, vamos a orar dando gracias por este tiempo. Cierren sus ojos. Querido Padre Celestial, te agradecemos. Yo te agradezco en lo personal, Dios mío, por lo que comenzaste a hacer aquí en este lugar hace unos 4 años atrás, Señor. Y Señor, tú has levantado pueblo, Dios mío, y están hoy delante de ti. Hay quienes no vinieron, pero bueno, aún ellos son tuyos y ellos son tus siervos, y yo, Señor, pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Yo personalmente, Dios mío, oro por cada uno de nuestros hermanos siervos que están en este lugar con el motivo de agradarte, de servirte, Señor, que en unidad trabajamos juntos para que los inconversos vengan a la fe y para que la iglesia, Señor, se fortalezca en tu palabra, en todo conocimiento de tu palabra, para que los niños crezcan y lleguen a ser esos jovencitos, Señor, escalando, Dios mío. Y así que bendice a cada uno de ellos, Padre Celestial. Pido también que bendigas, como acabo de mencionar, a los que vas a llamar en el cercano futuro a ocupar ciertas responsabilidades, para que todos trabajemos unidos y hayan más manos, más pies, más bocas, más personal, y trabajemos juntos en una ciudad necesitada, Señor, en una ciudad donde muchos viven en pecado y que realmente no reconocen, porque no entienden que todo lo que hacen, todas sus decisiones les ha causado y les causará gran dolor y hasta la muerte espiritual, Señor. Y oramos de que tú te manifiestes, que levantes más personas, Señor, entre nosotros,
Y Padre, oro por toda la congregación, como acabo de mencionar. Oro, Dios, que bendigas a cada hermano, que motives sus vidas a orar, que les motives a prepararse desde ya, que no esperen hasta cuando, Señor, ya es hora de servir, porque no podrán hacerlo si es que no están cuidando su testimonio, si es que no están en la palabra, si es que no están siguiendo el protocolo bíblico, Señor. Oramos, Padre, de que bendiga sus vidas y que ellos desde ya empiecen a trabajar contigo, Señor, sometiéndose a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a cantar este canto mientras nuestros hermanos empiezan a repartir los elementos.